Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar este portanotas tan bonito para la nevera de tu casa o para colgarlo en la pared en cualquier lugar que te vaya a ser práctico. Tiene una forma de hacerse súper sencilla, súper original y que estoy segura que no te vas a imaginar hasta que lo veas en el vídeo. Es bastante sencillo y muy entretenido. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una libreta pequeñita, como esta que tengo yo aquí. Luego vamos a emplear una tela con la que vamos a hacer el bolsillo en el que va a ir la libreta. En este caso yo voy a emplear esta en tono rojo con lunares blancos. Voy a utilizar lápices acuarelables para hacer lo que son las falsas aplicaciones. Vais a ver qué sencillo y qué bonito va a quedar. Yo utilizo estos de la marca Derwent, pero en el mercado existen otras muchas marcas que también son de muy buena calidad. Voy a emplear una cinta de bies para rematar el contorno, una tela lisa, en este caso es tipo lino, y voy a utilizar un estabilizador o guata, que sea un poquito rígida, para darle forma al trabajo. En función de dónde vayáis a poner este organizador de notas, en la parte de atrás podéis poner unos imanes, si queréis que vaya a la nevera, o podemos hacer un pequeño ojal, una pequeña asa, para luego colgarlo en la pared. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Mirad, lo primero que vamos a hacer es descargarnos el diseño que está disponible de manera gratuita en la página web y lo vamos a calcar sobre la tela que va a ir en el fondo y he cortado una pieza que tiene un tamaño de 32 por 26. Me va a sobrar tela, pero prefiero tener ahora un poquito de más. Calcamos el dibujo con la ayuda de una tabla de luz en la parte superior de la pieza de tela. Si os fijáis, si la doblamos a la mitad, queda aproximadamente en esta parte superior. A continuación lo que he hecho ha sido cortar dos piezas del estabilizador. En mi caso voy a poner dos porque el que tengo no es demasiado grueso y lo que vamos a hacer es unir las distintas capas con la ayuda del pegamento en spray. Si no tenéis pegamento, pues lo que podemos utilizar son unos alfileres o unos imperdibles. Damos un poquito nada más para que no se nos muevan las piezas. Ponemos una capa de estabilizador encima de la otra y luego vamos a colocar la tela principal. Cuando lo tengamos así preparado, nos vamos a ir a la máquina de coser. Y lo que vamos a hacer es coser a máquina todo el contorno del dibujo que hemos hecho. Yo lo voy a hacer con un hilo en tono negro para que destaque todavía más. Es importante que cuando vayáis a coser lo hagáis despacito para poder dar puntadas muy exactas y que repliquen perfectamente el diseño que estamos realizando. Utilizad unas puntadas que sean pequeñitas para que así sea más sencillo. Mirad, ya he dado todas las costuras por el contorno que había calcado y veis que da el efecto de acolchado. Ahora lo que vamos a hacer es colorear estas piezas con los lápices acuarelables. Yo tengo aquí un muestrario que hice hace mucho tiempo de cómo quedan los colores una vez que los activamos para que luego no me lleve sorpresas, porque sabéis que pintan muy clarito y luego el color es bastante más fuerte. En el canal tenemos un vídeo súper completo de cómo utilizar los lápices acuarelables. Os voy a dejar el link en la descripción de este tutorial. Ahora lo que vamos a ir haciendo es colorear las distintas piezas utilizando los colores que más nos gusten. La única diferencia en la aplicación que voy a hacer es que voy a colorear completamente las piezas para que dé la sensación de que hemos aplicado una tela completa, no que está dibujado. Entonces, por ejemplo, aquí voy dando color de igual cantidad en todo el contorno. En este caso estoy poniendo un marrón muy oscuro. Voy a ir coloreando de esta manera todas las piezas y vemos el resultado. Una vez que hemos terminado de colorear y como veis no hemos dado sombra, sino que he intentado que el color sea el mismo en todo el contorno, vamos a empezar a activarlo. Yo voy a utilizar para eso un medium textil que lo que nos va a permitir es que luego la pintura quede fija y no se mueva si tuviéramos que lavar el trabajo. Con un pincelito vamos a ir despacio. ¿Veis cómo cambia completamente el color?
y vamos a ir activando todo el color justo por dentro de las costuras, por donde hemos coloreado. Una vez que lo activemos, vamos a esperar a que seque antes de continuar con nuestro trabajo. Mirad, ya he activado todos los colores con la ayuda del Medium Textil y luego he puesto, fijaros aquí estos lunares que me parece que quedan muy graciosos con un rotulador acrílico blanco que le da un toque muy especial. He cosido un botón, esta florecita, y he hecho estas pasadas con un hilo de bordar. Creo que está quedando precioso. Ahora lo que vamos a hacer es cortar esta pieza en un tamaño de 30 por 22. Y con la ayuda bien de una regla para redondear esquinas o de cualquier objeto circular, marcamos en las 4 esquinas y vamos a cortar por las marcas. Y en un mismo tamaño de 22 por 30 cortamos la pieza que va a ir en la parte trasera y la pieza con la que vamos a hacer el bolsillo delantero. Esta pieza la vamos a poner con el derecho hacia la mesa. A continuación tenemos que colocar la pieza en la que hemos hecho el dibujo y luego colocaremos esta otra pieza justo así, doblada por la mitad, haciendo coincidir los bordes. Vamos a sujetarlo todo muy bien y vamos a dar un pespunte en todo el contorno en forma de zigzag para así sujetar las piezas y trabajar con más comodidad. Ahora, cuando lo habéis montado, vais a entender perfectamente el orden en el que tenemos que colocar las piezas. Una vez que hemos dado este pespunte, ya tenemos el trabajo prácticamente terminado. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en todo el contorno una cinta de bies. Yo en esta ocasión la voy a colocar completamente a máquina. No es mi forma favorita de hacerlo, pero creo que como esta parte de atrás no se va a ver en ninguna ocasión, no me importa que no quede perfecto. En este caso se coloca empezando por la parte de atrás, damos el pespunte en el doblez y una vez que lo tenemos cosido, volvemos a doblar y cosemos por aquí. Este paso le voy a omitir en este tutorial para no alargarlo demasiado. En la descripción de este vídeo te dejo un link a un tutorial que tenemos muy completo en el canal sobre utilizar la cinta de bies y cómo se pone, como la forma que te estoy comentando, que es exclusivamente a máquina. Voy a coser la cinta y continuamos. Una vez que hemos dado el pespunte colocando la cinta de bies, vamos a colocar el cuaderno en su sitio. Yo lo voy a poner hacia un lado y voy a dar por aquí un pespunte en vertical. De esta manera el cuaderno queda más en su posición porque si no este bolsillo tiende a abrirse y además genero un compartimento en el que puedo meter un lapicero o un bolígrafo. Tomamos una regla y marcamos por donde queremos dar ese pespunte, que lo vamos a hacer con hilo al tono. Mira, ya he dado este pespunte y yo en mi caso, como lo voy a colgar en la nevera, voy a poner por detrás 2 imanes. Como veis son bastante grandes porque esto va a pesar un poquito para que quede bien firme. Yo los voy a fijar con la ayuda de la pistola de silicona. Vamos a dar una buena cantidad en todo el imán y lo vamos a colocar aquí en la parte superior. Si vais a colgarlo en la pared, lo que tenéis que hacer es coser en esta parte central, por ejemplo, un cordón para que cumpla esa función. Vamos a esperar que seque bien y ya lo tendríamos. Pues con los imanes pegados y también este pequeño detalle que al final he añadido aquí, que es una chapita que pone handmade, hemos terminado el portanotas. La verdad que habéis visto que se hace de una manera muy diferente y realmente es muy sencillo porque costura tiene bastante poca. Y una vez que hemos cosido los imanes y también este pequeño detalle que he puesto aquí de handmade, hemos terminado nuestro portanotas. Habéis visto que es un trabajo muy divertido, que se hace de una manera bastante original. Si no os gusta la técnica de colorear, directamente podéis hacerlo con aplicaciones, que también va a quedar
bien bonito. Era simplemente una propuesta para hacer algo diferente. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo tutorial.